Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Virreinato del Perú. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el Virreinato del Perú fue una de las entidades políticas y administrativas que el Imperio Español creó en sus colonias americanas después de la conquista. Posteriormente tenemos que decir que tras someter al Imperio Inca y después de unos años marcados por el conflicto entre los conquistadores, el rey emitió una cédula real en 1534, con la que crearía el virreinato. Y por último decir que los territorios que comprendían el Virreinato del Perú fueron muy amplios. En su momento de mayor esplendor abarcaba los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Argentina y Chile. Posteriormente, tras las reformas borbónicas, perdió parte de sus dominios en favor de nuevos virreinatos. Continuemos hablando sobre las causas de este Virreinato del Perú. Bueno, para comenzar tenemos que decir que la exploración del territorio americano dio a conocer para los españoles una gran extensión de tierras sumamente aprovechables para las actividades económicas como la explotación agrícola y ganadera. Pero además de esto, lo que despertó realmente el interés de los conquistadores es que se encontraron con grandes cantidades de minerales muy valiosos, como el oro y piedras preciosas. De ahí, la actividad minera fue sumamente importante. Sigamos hablando un poco más sobre este Virreinato del Perú, particularmente hablar sobre sus características, comenzando con la organización política. Bueno, primero decir que el Virreinato del Perú, como el resto de los constituidos en América, estaban encabezados por el virrey, que era el representante directo del monarca español sobre el terreno. Aparte, se crearon otras figuras de autoridades locales. También decir que durante los primeros años de existencia del Virreinato del Perú, las instituciones creadas resultaron bastante ineficaces. Todo esto cambió hasta el nombramiento de Francisco de Toledo, el quinto virrey. A partir de ahí, la organización política y administrativa comenzó a funcionar. Sigamos hablando un poco más sobre este Virreinato del Perú, en este caso sobre el Consejo de Indias. Decir que esta organización fue creada en 1524 por el rey Carlos I, tras la conquista de México por parte de Hernán Cortés. El nombre oficial era el Real y Supremo de Indias, y su función era administrar las colonias de la corona española en América. De esta manera, el Consejo era la más alta institución judicial en las colonias y se encargaba de nombrar a las autoridades del virreinato, aunque el rey era quien tenía la última palabra. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre las audiencias. Bueno, decir que las audiencias era el Tribunal de Justicia Superior del Virreinato para aquellos casos que trataran sobre asuntos gubernamentales. Esta audiencia estaba presidida por el virrey, a quien acompañaban los oidores. También debemos decir y agregar que existieron dos clases de audiencias dependiendo de su categoría. La más importante o importantes eran las audiencias virreinales, como la que estaba establecida en Lima. Y por último tenemos que decir que el resto, que dependía de la primera, se denominaban audiencias subordinadas. En el Virreinato del Perú se crearon 8 reales audiencias. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre las intendencias. Decir que en el marco de las reformas borbónicas, Carlos III decidió suprimir los corregimientos en 1784. Una de las causas para hacerlo fue la insurrección o rebelión liderada por Túpac Amaru II. Posteriormente, en su lugar, el monarca estableció las intendencias. En su primer momento, las intendencias en el Virreinato del Perú fueron 7: Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Tarma. Algunos años después, la intendencia de Puno se incorporó al virreinato. He aquí un mapa sobre las intendencias mencionadas. Sigamos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre la organización social. Bueno, decir que existía una clase totalmente dominante formada por los blancos españoles y en menor medida por los blancos nacidos ya en la colonia, los llamados criollos, y una clase más baja formada por el resto.
Un dato que también debemos agregar es que a lo largo de los siglos, españoles e indígenas se llegaron a mezclar, creando diversas castas. Estas castas no eran consideradas ni españoles ni tampoco indígenas, por lo que legalmente no existían. Las castas o mezclas más habituales en el virreinato fueron las siguientes. Por un lado teníamos al mestizo, que era la cruza del blanco con el indio. También estaba el sambo, que era la cruza del indio con el negro. Y por último, el mulato, que era la cruza del negro con el blanco. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato del Perú, en este caso hablar sobre su economía. Bueno, decir que la base de la economía en el virreinato del Perú fueron la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Y también decir que durante el siglo XVI y gran parte del siglo XVII, la minería se convirtió en la actividad económica más importante del virreinato. Ya durante el siglo XVIII, con los cambios territoriales, las riquezas obtenidas comenzaron a decaer. Y por último decir que las civilizaciones prehispánicas ya habían desarrollado actividades agrícolas y ganaderas antes de la conquista. Los españoles no solo se adueñaron de las tierras, sino que también introdujeron nuevas técnicas y herramientas desconocidas hasta ese momento. Continuemos hablando sobre las reformas borbónicas, muy importante en el virreinato. Bueno, decir que en España se produjo un cambio de dinastía reinante que afectó a sus colonias americanas. Así, la Casa Borbón emprendió una serie de reformas en el siglo XVIII destinadas a limitar el poder de las autoridades locales del virreinato y a reforzar el control ejercido desde la metrópolis. Entre los cambios más importantes se destaca la introducción del sistema de intendencias, eliminando a los corregidores y a los alcaldes mayores. Además, en un intento de maximizar los beneficios económicos, la corona reforzó la estructura de la hacienda pública. Y para concluir, hablaremos sobre el fin del virreinato del Perú. Bueno, decir que la lucha independentista aumentó en la segunda década del siglo XVIII. Este fue el punto de inflexión a partir de la cual muchas provincias del virreinato comenzaron a declarar su independencia de España. También decir que la resistencia española trasladó la capital del virreinato a Cusco y trató de mantener su autoridad en los territorios no independizados. La batalla de Ayacucho en 1824 terminó con la victoria de Sucre frente a los realistas, lo que significó el final del virreinato del Perú. Finalmente, San Martín entró en Lima en 1821 y proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de ese mismo año. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!